FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos en Sexto Día, aquí por Radio Universidad Nacional de La Matanza, y queremos también tener un contacto y una apreciación sobre lo que está sucediendo entre el conflicto entre Palestina e Israel. Por eso tenemos el testimonio de Gabriel Ben Tasgal, que es un especialista en temas de terrorismo islámico que está allí en Israel. Gabriel, buenos días, gracias por recibirnos. Mi nombre es Daniel Artola. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto grande. Lo que sucede es así. El Hamas empezó a atacar y disparó ya 3.000 cohetes hasta este momento contra la población israelí. Pero en las últimas horas ha disparado ya un poco menos y ha disparado más que nada morteros alrededor de la Franja de Gaza. Significa que, por lo visto, tiene un poco reducida su capacidad misilística. Como atacó la última vez en el 2014 y ahora en el 2021, entonces la intención estratégica del ejército es amedrentar al Hamas para que no vuelva a abrir fuego y por otro lado reducirle su capacidad misilística. Para eso tiene que atacar y va a seguir atacando todo el tiempo que pueda. ¿De qué depende? De la presión internacional, que por ahora no es muy fuerte, y también de que no cometan un error militar. Imagínate que el ejército ahora ataca a los palestinos y hay escondidos, Dios no quiera, 20 chicos en un edificio y ese edificio lo bajan. Bueno, en ese caso la presión internacional sería tan grave que seguramente se terminaría la operación mañana. Si eso no ocurre y no hay escalada, yo creo que vamos camino a algún tipo de cese de fuego. ¿Y ese cese de fuego, Gabriel, tiene algún periodo? ¿Cómo se pacta? ¿Quién lo firma? ¿Cómo se organiza? En árabe se llama tadía, que significa calma. O sea, en general el mediador más eficiente para eso son los egipcios, porque tienen la capacidad para poder amenazar a los palestinos del Hamas. Recordad que la Franja de Gaza tiene frontera sur con Egipto, o sea que si Egipto les dice, señores, o dejan de disparar o les cerramos la frontera sur y de esa forma ustedes no van a meter más comida a la Franja de Gaza siquiera. O sea, Egipto tiene la capacidad para poder presionar al Hamas. Egipto es el que suele mediar en todo esto y se considera una calma, o sea, no se va a conseguir paz ni mucho menos, pero sí se puede conseguir una calma que haga que la próxima vuelta y el próximo combate dure quizás más años. ¿Qué va a ocurrir en estos años después del combate? Bueno, que jamás va a volver a armar cohetes, intentar armarse nuevamente, intentar alcanzar nuevamente los 15.000 cohetes que por lo visto tenía hasta el momento, y va a explotar una nueva y me van a volver a llamar de la Universidad de La Matanza. Ahora, Gabriel, con respecto al inicio de este conflicto, ¿tiene que ver con unas restricciones que impuso Israel en Jerusalén para el movimiento de los palestinos, sobre todo en fechas religiosas, o es otro el motivo? Mira, la razón fundamental justamente no tiene que ver con lo que habitualmente nos acostumbramos a estudiar en América Latina. Te lo voy a decir más grande porque estamos en una universidad. Muchas veces los docentes universitarios analizan conflictos de acuerdo a una forma de ver la vida de forma materialista. O sea, los conflictos son por agua, por petróleo, por cosas materiales, por algo que se puede medir, un incidente. Ahora, cuando tú hablas del Medio Oriente y no te especializas en Islam, o no te especializas en problemas de clanes y de tribus, haces agua por todos lados. O sea, Medio Oriente es religión. Yo he escuchado analistas que supuestamente se presentan en televisión como especialistas en Medio Oriente, que te explicaban el conflicto en Siria como un conflicto por el poder y el pozo de petróleo de Deir ez-Zor, que es una barbaridad, es una guerra entre chiitas y sunitas, en forma clara, una guerra que está en todo el Medio Oriente, que es una guerra religiosa entre corrientes del Islam que se odian. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la razón fundamental, hay tres razones. La enorme, la grande, que es que jamás no acepta la existencia de ningún reino o país, judío o cristiano, en tierra santa islámica. O sea, Waqf al-Islamiyya. Es la forma de hablar de un radical islámico. Ya sea ISIS, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas. Piensan muy parecido todos. Hay una diferencia más geográfica entre cada uno de ellos. O sea, eso es lo grande. Lo mediano es que hay una disputa interna muy problemática entre Hamas y la Autoridad Palestina. Hamas gobierna la Franja de Gaza, la Autoridad Palestina gobierna Cisjordania. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, prometió elecciones el 22 de mayo. Las anuló porque iba a perder. ¿Qué hizo Hamas? Prometió, voy a incendiar todo el Medio Oriente. Y lo logró. Ya sabíamos que lo iba a incendiar, porque le anularon las elecciones que iba a ganar. Esto en general no se habla en los medios de comunicación,
porque para eso tenés que ser del Medio Oriente para entenderlo. Ahora, y después la mechita que encendió todo esto fueron un montón de hechos. El primero, desalojaron a una familia que no pagó el alquiler. Y eso fue vendido, y encima los dueños eran judíos, y fue vendido como los judíos intentan judaizar Jerusalén. Se metió limitaciones para el ascenso al monte del templo, de musulmanes y de judíos. O sea, los judíos no podían subir y los musulmanes menos todavía. Entonces, limitaciones, protestas en la puerta de Damasco, un montón de hechos pequeñitos que a veces lo analizamos y nos quedamos con eso nomás. Claro, pero el contexto religioso es imposible de olvidar y dejar de lado. Ahora, Gabriel, ¿cómo es tu vida hoy en la actualidad? ¿Cómo está dónde estás vos en este momento? Estoy en una ciudad que queda entre Jerusalén y Tel Aviv. Y ahora medimos dónde estás de acuerdo a los segundos. Yo estoy a 45 segundos cohete. O sea, si me lanzan un cohete desde la Franja de Gaza, tengo 45 segundos para meterme en un refugio y meter a mi familia en ese refugio. ¿Y qué es Pero otros tienen 15 segundos. Claro, me imagino que acostumbrarse a eso debe ser muy, muy complicado, por lo menos a uno que está a tantos kilómetros de distancia y también alejado de toda esa circunstancia tan particular, ¿no? Estás a 15 segundos de un refugio o a más de un refugio, es la vida y la muerte. La verdad es que me dejas pensando, Daniel, porque mirá cuál es mi sensación cuando visito de vuelta a Argentina. Mi sensación es, yo acá sé perfectamente quién es mi enemigo y lo que quiere de mí. Sí. Y sé de dónde me dispara. Sí. Yo pienso igual que tú, o sea, ¿cómo pueden acostumbrarse a no saber quién es tu enemigo? Claro. Porque si vos salís de tu casa y te roban a 2 cuadras de tu casa un vecino tuyo, esa no te la venías venir. Yo sí me veo venir. Claro, y está todo preparado para que vos tengas el menor daño posible o por lo menos toda la seguridad para evitar el mayor daño, ¿no? Mi casa, por ley, tiene que tener un refugio, significa tiene un cuarto que tiene paredes de concreto y tiene una puerta sellada y una ventana sellada y nos metemos todos ahí. Es obligatorio que eso tenga así. El Estado tiene un sistema cúpula de hierro que derriba cohetes en el aire en un 90-92% de éxito. También si entendés eso, entendés otra cosa. Porque durante meses fuimos titulares de los medios de comunicación por salir rápido de la pandemia. Porque siempre el Estado existió. Siempre el Estado fue importante y este país está acostumbrado a la crisis. Entonces, no es algo nuevo una crisis así. Claro, y además ese es el punto, ¿no? Es decir, que el contraste fue fuerte para nosotros también porque veníamos de un modelo israelí de vacunación a este otro capítulo de la guerra y de la violencia. Fue fuerte también el cambio de eje del tema Israel, ¿no? Como se veía en los medios nuestros. Pero además hay que destacar algo, que Israel es la única democracia, digamos, al uso nostro, democracia liberal en la región, ¿no? Y lo más grave, lo que estás diciendo, es que en general las democracias se defienden unas a otras. Suelen ser aliadas las democracias. Y en el caso de Israel, muchas veces democracias traicionan a Israel, condenándola, emitiendo comunicados en contra del único país democrático. Eso no es bueno y no es anormal. Lamentablemente, quizás recibir un buen titular de prensa es cuando ocurre una desgracia grande, entonces la gente se solidariza. El pueblo de acá está un poco cansadito de eso y dice, muchas gracias, nosotros nos defendemos solos, criticarán la prensa, hagamos lo que hagamos. ¿Cómo es la relación con el gobierno? Ojo, Alberto, que ahora la prensa en general está cubriendo el conflicto de forma mucho más balanceada. Muestra los dos lados, explica los dos lados. Si tengo que compararlo ahora con el 2014, me saco el sombrero ante muchos medios de comunicación, incluso argentinos. Hay una mirada más abarcativa del conflicto, más porque antes se hablaba mucho de la intifada, ¿no? Es decir, del pueblo palestino que atacaba con piedras, en fin, como para contrastar con el poderío israelí. No sé si esa figura la tenés vos. Claro, sin duda, pero mira, también hay otro tema que tiene que ver con tecnología, y es así, mira, para no huir a tu pregunta. Yo creo que hay un analista de Medio Oriente que no se especializa en Medio Oriente, que es Pedro Brieger, trabaja en C5N, una persona que piensa de forma marxista y que analiza el Medio Oriente de forma marxista y
los que estudiamos Medio Oriente con eminencias en el Medio Oriente, lo miramos de costado y decimos, ¿está hablando en serio lo que está diciendo? Entonces, te digo un nombre y apellido para que no huir y que veas que incluso te estoy dando carne. Ahora bien, cuando ocurre un hecho en el Medio Oriente, él te lo analiza y te lo traduce para que la gente lo entienda. De pronto, cualquier canal de televisión puede llamar a un israelí que está en el medio del bombardeo o a un palestino que está en el medio del bombardeo. O sea, los teléfonos móviles, internet, te permite hacer una entrevista live salteando al intérprete. Claro. Cuando el intérprete tiene mucha menos información que los que estamos acá. Entonces, el canal puede hablar con un palestino que está adentro de una casa en la Franja de Gaza, y el testimonio de él va a ser mucho más sincero, mucho más doloroso y mucho más formado que cualquier intérprete. Y eso es la ventaja de las tecnologías. Claro. Indudablemente. Gabriel, no te queremos demorar mucho más, te agradecemos este contacto y bueno, ojalá todo vuelva a la tranquilidad y a la calma y se pueda resolver un conflicto que realmente tiene muchas capas, ¿no?, para seguir hablando y para comprender todo lo que significa Medio Oriente. Te agradezco mucho este contacto, Eva, a vos y suerte. Como se dice en hebreo y en árabe, de tu boca al cielo, o sea que tus palabras lleguen al cielo. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 80.